Quisiera empezar hablando sobre la economía de Estados Unidos hoy día, ¿no? Eh, es decir, cómo ha encontrado el nuevo presidente o va a encontrar el nuevo presidente la economía de su país. Un primer rasgo que no se conoce mucho, que es estructural, es cómo el sector financiero ha crecido de manera muy grande desde 1980, es decir, la aplicación del modelo neoliberal en Estados Unidos. En 1980 el sector financiero representaba el 3% del PBI y hoy día representa el 11% del PBI. Es el sector que más ha crecido, ¿no? O sea, estructuralmente Estados Unidos es ahora un país financiero o financiarizado. En contraposición, el sector industrial, que era 22% en el año 1980 y 27% en el 1950, cuando recién terminó la Segunda Guerra Mundial, hoy día representa el 11%, la misma cantidad. Es igual el sector financiero que el sector industrial, saquen su cuenta. O sea, el sector financiero se ha ido para arriba y el sector industrial se ha ido para abajo. Algunos indicadores financieros también son bien reveladores. La deuda pública es de 35 trillones, es decir, millones de dólares, que representan el 124% del PBI. En comparación, la deuda pública peruana representa el 30% del PBI. Y los activos financieros ascienden a 124 trillones, que representan el 724% del PBI. O sea, estamos hablando de una explosión de finanzas, ¿no? No solamente su presencia en la estructura productiva, sino también los activos financieros, donde están los bonos, las acciones, los diversos instrumentos financieros, aquellos que causaron la crisis del 2008 siguen vivitos y coleando, ¿no? Eh, Además, otra de las características de la economía norteamericana hoy día es la extrema concentración de la riqueza. El 1% más rico de la población posee el 70% de los activos del país, de la riqueza del país. El siguiente 40%, que podría ser la clase media, el 28%, la gran mayoría del país, el 50% de la población, donde está la clase trabajadora, los trabajadores independientes, solamente son propietarios del 2% de la riqueza. Es decir, las tierras, los edificios, los instrumentos financieros, la plata en los bancos, 2% nada más, ¿no? Eh, en el año 1950, Estados Unidos representaba el 50% del PBI mundial, ¿no? En el 90, el 35% del PBI mundial, y hoy día representa el 15% del PBI mundial. O sea, es un país que está bajando, digamos, en la escalera. Podríamos caracterizar, perdón, a esa economía como una economía muy desigual, desindustrializada, financiera o financiarizada, como también se le llama, y especulativa. Esas son las características, ¿no? Y para probar lo que digo, eh, ¿cuál ha sido el efecto más importante económico del triunfo de Donald Trump? Ha sido al día siguiente que triunfó, las bolsas de valores y los mercados financieros incrementaron la riqueza de las 10 personas más ricas en Estados Unidos con 64.000 millones de dólares, o sea, 64 billones de dólares. Y en particular, del hombre más rico del planeta, Elon Musk, en 26.000 millones de dólares. O sea, Elon Musk, que invirtió unos pocos cientos de millones en la campaña de Trump, hizo el negocio del siglo, digamos. Ya la rentabilidad de esa plata es increíble. Pero eso refleja el carácter
financiero y especulativo de esa economía, ¿no? Y voy a hablar un poquito más. Ya pasando a el tema que se me propuso, eh, el comercio entre Estados Unidos y el Perú ha ido aumentando significativamente desde la firma del TLC, Tratado de Libre Comercio, en el año 2009. Pasó de, aquí, por un ratito que no veo bien la cifra, de 8.000 millones anuales, o sea, 8 billones, a 14 billones en el año pasado, 23. O sea, ha aumentado significativamente y es interesante además reconocer que la relación, digamos, comercial entre Perú y Estados Unidos no solamente ha tenido este desempeño positivo, sino también que la mayor parte de nuestras exportaciones tienen algún valor agregado. Son agroexportaciones, algunas textiles, ¿no? Y en la materia prima de que exportamos a Estados Unidos es solamente el 35%. Esto digamos, el valor agregado exportado es mayor que nuestra exportación al comercio mundial, porque nuestra presencia de las materias primas es mucho mayor respecto al resto del mundo y en particular frente a China, ¿no? Entonces, esto es algo interesante y positivo. Sin embargo, ya pasando justamente del Perú a América Latina, este comportamiento exportador del Perú en relación a Estados Unidos palidece si comparamos la relación entre América Latina y China. Allí las cosas han evolucionado de una manera explosiva, ¿no? Permítame dar también algunas cifras, ¿no? Las exportaciones de, de América Latina a China en el año 2000 eran 12.000 millones de dólares. Y en el año 23 han sido 480.000 millones de dólares. Un aumento, pues, verdaderamente explosivo, ¿no? Eh, y las importaciones de China han también aumentado de una manera significativa. Entonces, el comercio entre China y América Latina ha crecido a una cifra que es difícil de asimilar, 30% anual. Es una cosa impresionante, increíble, ¿no? Y al mismo tiempo, también se han aumentado las inversiones. Es verdad, y eso hay que decirlo claramente, que las principales exportaciones a China son principalmente en materia prima. Estamos hablando del 70% de las exportaciones. Los principales bienes son justamente minerales en todo su tipo, petróleo, gas, productos agrícolas, ¿no? Como la soya, productos pecuarios, carne, pesqueros, ¿no? Básicamente, muy poco productos industriales, muy pocos. Y los países de América Latina que más exportan a China son Brasil, el Perú, Bolivia, México, Chile. Todos están involucrados, pero yo he puesto a los más importantes. En el caso del Perú, eh, digamos, también ha sido muy significativa el aumento de las inversiones directas, aunque todavía está detrás de Estados Unidos y Europa en inversiones, no en comercio. En comercio está muy por delante, ¿no? Entonces, en realidad es algo bastante lógico. Los países comienzan comerciando y terminan invirtiendo, ¿no? En el Perú, claramente las inversiones de Europa y Estados Unidos todavía son mayores, pero las de China están creciendo a un ritmo muy alto, como lo muestra pues el megaproyecto de Chancay. En este momento hay 200 empresas chinas en el Perú,
más o menos 50% estatales, 50% privadas, y los sectores donde está la inversión china es justamente en minería, energía, infraestructura, construcción y finanzas. Eh, Esto ha sido posible, digamos, la inversión china en el Perú, gracias a la actuación muy dinámica de tres bancos de desarrollo que tiene China. El Banco de Desarrollo Chino, el Exim Bank y el Banco Industrial y Comercial. Esto es interesante porque es algo que no tienen otros países desarrollados, particularmente Estados Unidos. Una banca estatal de fomento que le da todo el capital que necesitan a los empresarios y empresarias privados o estatales, porque en China no solamente es el Estado federal el que funciona, sino también hay estados regionales que tienen iniciativa propia para invertir. Entonces, este, eso es un dato, digamos, interesante que yo quería ponerlo también sobre la mesa. Eh, Ahora, también me gustaría mencionar que este avance de China en América Latina es parte del avance de China a nivel mundial, ¿no? Las inversiones chinas en América Latina son solamente el 15-16% de todas las inversiones chinas que hace a nivel mundial. El grueso están, por supuesto, en el Asia, ¿no? Es su zona natural de influencia, ¿no? Y yo diría que la expresión más, eh, no sé si llamarla audaz o política, digamos, de esta irrupción de China en el concierto internacional es justamente la creación del BRICS, que por sus siglas significa la alianza entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ya se ha ampliado a 8 países, hay otros 3 más, entre los cuales está Irán y otros más que seguramente ya los colegas lo podrán precisar, pero sí, yo quería comentarles de que, digamos, en este momento, la fuerza que tienen estos países desde el punto de vista económico, y yo diría no solamente económico, sino también político, es cada vez mayor. China tiene, digamos, un PBI en la, digamos, medida de la paridad poder de compra, PPC en castellano o PPP en inglés, Purchasing Power Parity, que es una medida que hacen los organismos internacionales, principalmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario, para medir el PBI más preciso de cada uno de los países. Antes, la única referencia que teníamos para medir el PBI de los países era los dólares nominales, ¿no es cierto? O corrientes. Pero ¿qué pasaba? Que cuando comparábamos entre países, esta medición estaba totalmente sesgada por el tipo de cambio que ponían los países, los tipos de cambio oficial o incluso extraoficial que eh, modificaban el PBI hacia arriba o hacia abajo. Entonces, para tener una medición más exacta del peso específico de los países en el comercio mundial, el Fondo Monetario y el Banco Mundial desarrollaron esta metodología de la paridad poder de compra, PPC en castellano. En esta metodología, China tiene un PBI de 30 trillones, o sea, 30 millones de dólares, ¿no? Contra 25 trillones de Estados Unidos. O sea, en esta metodología, China ya es la principal potencia económica.
con el 18% del PBI mundial. Estados Unidos lo sigue con el 15,5% del PBI mundial. Y en tercer lugar está Europa, 15,5% Estados Unidos y Europa con el 15%. Están muy cerca los dos. Europa tiene 24 trillones de PBI mundial. Pero a renglón seguido está viniendo la India con 12 trillones, 7,2% del PBI mundial. Rusia, 5,3 trillones, 3,2%. Y Brasil, 2,3%. Entonces, si comparamos los países desarrollados, el famoso G7, ¿no? Que es básicamente Estados Unidos, Europa, Canadá y Japón, eh, ellos tienen el 35% del PBI mundial y el 10% de la población. Comparado con ellos, los BRICS tienen 40% del PBI mundial y 45% de la población mundial. Y claro, son los países que están en ascenso. Cuando nosotros vemos las cifras más recientes, ¿no? de eh, el Banco Mundial y el propio Fondo Monetario sobre cuáles son las proyecciones del crecimiento para los próximos años, los países desarrollados crecen más o menos al 2%, pero los países BRICS, particularmente China, la India, crecen al 6-7% anual, o sea, 2-3 veces más que los países desarrollados. Entonces, esta diferencia se va a hacer mayor, digamos. Ya para ir terminando, porque ya se me va acortando el tiempo y para cumplir los 20 minutos otorgados, diré como conclusión que Estados Unidos es un país desigual, desindustrializado, financiarizado y especulativo. Eso es a nivel económico, pero el correlato a nivel político es que es un país oligárquico con una careta democrática. Y eso no lo digo yo, no lo digo yo, eh, lo dice nada menos que, aquí lo estoy mostrando, Simon Johnson. Simon Johnson es uno de los premios Nobel de Economía. Yo ese libro ya lo tengo hace tiempo porque yo me lo leí para publicar el mío, La picadura del escorpión, sobre la crisis financiera del 2008. Él también escribió sobre la crisis financiera del 2008. Y él ahí dice, Estados Unidos está dominado por una oligarquía financiera. Simon Johnson, premio Nobel ahorita, pero ha sido varios años el economista en jefe del Fondo Monetario Internacional. Nadie lo puede acusar pues de chavista, comunista o lo que sea. O sea, es un economista, es profesor del MIT en este momento. Entonces, es una oligarquía porque él muestra en ese libro que 6 bancos controlan el mercado financiero norteamericano y tienen un lobby que tiene bajo su dominio tanto al Congreso como al Ejecutivo. Si a este lobby le asumamos el lobby del complejo industrial militar y el lobby israelí que ha actuado, que es el famoso AIPAC, podemos profundizar aún más la tesis de Johnson. Entonces es un país que está controlado por la élite económica, ¿no? La élite económica controla la política y controla los medios de comunicación. Eso también lo estamos viendo claramente hoy día, cuando los medios, pues, presentan una realidad completamente diferente, tanto de la guerra, digamos, en Ucrania, pero sobre todo la masacre en Gaza, ¿no? Como no pasaba nada. Entonces, Trump en realidad, y yo me quedo acá porque ya es el tiempo, en mis últimas segundos, representa, digamos, un poco lo que está viviendo Estados Unidos, es el deterioro y la declinación de Estados Unidos, ¿no? El derrumbe del imperio norteamericano y Trump es una expresión de eso, ¿no? Es una persona que no está calificada, seguramente mis colegas que me van a suceder en esta conversación van a hablar mucho más de él, pero es una persona que tiene no solamente problemas, digamos, con la ley, es un mentiroso, xenófobo, encima racista, sino que es, digamos, no es una persona calificada.
Estados Unidos ha sido gobernada por gente mucho más capaz, lo ha hecho más o menos bien, por lo menos en la época dorada keynesiana, pero ahora está pues eligiendo a lo peor. Entonces, yo lo que pienso, y aquí me quedo, este, es, él es una expresión de la declinación norteamericana, pero el problema es que al declinar el imperio norteamericano, se va a aferrar a una de las pocas regiones que todavía controla, que es América Latina. O sea, está perdiendo el control de todo el mundo, pero se va a aferrar a América Latina y eso nos va a afectar. Me quedo acá. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Villarán, por su exposición. A continuación, continuando con el programa establecido, escucharemos al doctor Oscar Vidarte, quien es politólogo e internacionalista y quien disertará respecto a América Latina en la agenda de Estados Unidos y el voto latinoamericano. Muchas gracias, Fiorella, y gracias a la invitación del CIALC para participar en este evento tan interesante, más tan actual, sobre todo, sobre todo por las recientes elecciones en Estados Unidos. A ver, vamos a comenzar a hablar sobre la agenda, sobre la importancia de América Latina en la campaña electoral. ¿Cuál ha sido la importancia de nuestra región en la reciente campaña electoral? Pues la respuesta se resume en una palabra, muy poca o casi nula. ¿Esto es una novedad? No, yo creo que si uno analiza la importancia de América Latina en la agenda política estadounidense, esta ha ido decayendo desde el fin de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, América Latina fue una región muy importante. ¿Por qué era muy importante? Porque era su zona máxima de seguridad en este mundo determinado por la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. América Latina es muy importante. Impedir la influencia comunista en la región, tal y como había sucedido en Cuba y en parte de Centroamérica, era de vital importancia para los intereses estadounidenses. Así que América Latina se convertía en una región clave dentro de la geopolítica propia de la Guerra Fría. Pero una vez acabada la Guerra Fría, pues América Latina perdió esa importancia. Y ya que la política exterior norteamericana se construye principalmente, no exclusivamente, pero principalmente haciendo énfasis en los temas de seguridad, América Latina comenzó a ocupar un lugar cada vez menos importante. Y con los atentados del 11 de septiembre, esa importancia o esa pérdida de importancia se hace cada vez más evidente. Estados Unidos prioriza otras regiones del mundo, Medio Oriente, Europa, y con la presencia de China y el Asia-Pacífico, ¿no? Entonces, América Latina va a ir perdiendo importancia. Esto no significa que América Latina no sea importante. Ojo, no se equivoquen, no sea importante. Lo que estoy hablando es de una pérdida de la importancia relativa, es decir, de la importancia que tenía América Latina en relación, por ejemplo, con otras zonas emergentes del mundo. Estoy seguro que hace 30 años América Latina era la región emergente más importante para los intereses de Estados Unidos y hoy no sé si ocupa el mismo lugar frente a otras regiones, como por ejemplo Medio Oriente, el sudeste asiático y entre África y entre otros. Así que América Latina ha ido perdiendo importancia en el debate, en la agenda estadounidense, y esto obviamente se expresa en la campaña, en una campaña en la cual América Latina prácticamente estaba ausente. ¿Cuáles son los temas principales de la agenda de la política exterior estadounidense respecto a América Latina? Esto lo vemos en el discurso, por ejemplo, de Donald Trump. Hay tres temas centrales: migración, economía y narcotráfico. Nuevamente la pregunta, ¿esto constituye una novedad? No. Si uno analiza desde los 90, por lo menos, cuáles han sido los principales temas de la agenda entre América Latina y Estados Unidos, hay cuatro temas que claramente predominan: la migración, la economía, el narcotráfico y la democracia. Por obvias razones, el tema de la democracia no es un tema que le interese a Estados Unidos. Durante el gobierno de Biden, el tema de la democracia ha tenido algún tipo de importancia mayor. Hemos visto un par de cumbres por la democracia, aunque desde mi perspectiva creo que se ha estado instrumentalizando la defensa de la democracia en función
de la competencia que comienza a establecer Estados Unidos con China, de forma tal que finalmente la defensa de la democracia sirve para dividir el mundo en dos, entre los países liberales y los países iliberales, usando los términos que hoy Estados Unidos utiliza. En otras palabras, la cumbre por la democracia, más que ser una cumbre que busca fortalecer la democracia, es una cumbre que permite ubicar a los países en, ya sea en el grupo de los países liberales liderados por Estados Unidos o en el grupo de los países iliberales liderados por China. Esto de alguna manera ubicando u obligando a los países a ubicarse en algún lugar, ¿no? Algo que, por ejemplo, para los intereses del Perú resulta muy difícil. Entonces, regresamos. Temas como la migración, la economía, el narcotráfico no son nuevos en la agenda. Se vienen trabajando desde los 90, pero de forma distinta, ¿no? En los 90, cuando se pensaba en economía, se pensaba en las reformas económicas que Estados Unidos quería implementar en el mundo, la aplicación del consenso de Washington, las reformas neoliberales, y cómo esto se llevaba a cabo en América Latina, y cómo América Latina se insertaba en este nuevo orden económico liderado por Estados Unidos, el gran ganador de la Guerra Fría, ¿no? Hoy en día, a partir del discurso de Trump, los temas económicos se entienden de otra manera, cómo el libre comercio más bien ha perjudicado a Estados Unidos, las desventajas que el libre comercio genera a Estados Unidos, lo cual lleva incluso a proponer políticas proteccionistas que claramente difieren de lo que nosotros veíamos en la década del 90. En el tema del narcotráfico, pues también hay algunos cambios. Antes el narcotráfico estaba liderado no solamente por México, sino por los países andinos, productores de coca como de cocaína como Colombia, Perú, Bolivia. Hoy en día el tema del narcotráfico, si bien Colombia es un exportador importante de cocaína a Estados Unidos, México es una preocupación fundamental y no solamente por la cocaína, sino principalmente hoy por las drogas sintéticas que están afectando duramente a la sociedad estadounidense. Y en cuanto a la migración, pues hay nuevos actores. En los 90 pensamos en México y los países centroamericanos que salían de una situación de violencia en la década de los 80 terrible. Hoy también incluimos otros nuevos países dentro de este grupo migratorio, como el caso de Venezuela más recientemente, ¿no? Y propuestas que pasan por la construcción del muro y deportaciones masivas, como lo que ha propuesto el gobierno o el candidato Trump, que a la luz de lo que se conoce es casi imposible, porque gran parte de la economía norteamericana, sobre todo en lo que respecta a el ámbito de la construcción o el ámbito de la agricultura en el sur del país, pues se mueve básicamente a partir de la labor que llevan a cabo migrantes ilegales. Y eso tendría un impacto muy duro sobre estos sectores económicos, que es justamente el tema del cual no se habla mucho, ¿no? No se habla mucho. Entonces, vemos diferencias entre cómo se entendían estos problemas en los 90 y cómo se entienden, o cómo, mejor dicho, Trump entiende estos problemas en la actualidad. Le interesa, a pesar de esto, y que existe una agenda con temas que se vienen trabajando desde hace varias décadas atrás, ¿a Trump le interesa América Latina? Es una pregunta, me parece adecuada. Si nosotros vemos su primer gobierno, vamos a darnos cuenta que su interés por América Latina fue bastante reducido. Es más, en su primer gobierno, durante los 4 años, solamente viajó a América Latina en una ocasión. Y no fue propiamente para temas latinoamericanos o de la agenda entre América Latina y Estados Unidos, sino viajó a una cumbre del G20 en Buenos Aires. Ese fue su único viaje. Canceló 2 visitas a Colombia y canceló pues su visita al Perú para participar de la Cumbre de las Américas, que sin duda alguna es probablemente el momento de mayor vínculo, el foro más importante de comunicación, de diálogo entre Estados Unidos y América Latina, al cual, dicho sea de paso, nunca un presidente estadounidense había faltado, lo cual también denota la importancia que el Trump le da a esta región. Durante estos últimos años, tanto en la campaña para su primer gobierno, su segunda campaña y esta, su tercera campaña, Trump ha mostrado bastante xenofobia, bastante racismo y cuando se refiere a Latinoamérica o los latinoamericanos, el insulto es muy frecuente, ¿no? Nos ha llamado violadores, ladrones y una serie de adjetivos y términos que
demuestran no solamente su falta de interés, sino pues cómo nos considera, digamos, ¿ok? Y esto probablemente lo más importante. Él entiende su relación con países como los nuestros, principalmente pequeños, a partir de la amenaza y la imposición, ¿no? Y obviamente sobre la base de sus intereses. No entiende la relación no entiende la relación en términos de cooperación y de satisfacción de intereses mutuos. No, no entiende así. Él entiende la amenaza y la imposición sobre la base de lo que él considera que es importante para Estados Unidos. Un ejemplo muy actual es la amenaza a México de imponer 25% de aranceles si es que México no hace más por evitar la migración ilegal a Estados Unidos. Es decir, o haces lo que yo quiero para hacer frente a una amenaza que para mí es importante, o te impongo 25% de aranceles a pesar de que esto puede ir en contra de acuerdos internacionales firmados entre ambos países, no importa. Así se construye la política exterior de Trump con América Latina, o así se ha construido y creo que así se va a seguir construyendo. Es más, yo creo que los países latinoamericanos, un poco viendo lo que pasó en su primer mandato, lo mejor que pueden hacer es, durante su gobierno, tratar de que la relación se mantenga y que no se vea perjudicada porque vivimos ante la permanente tensión y preocupación de que un tuit a las 2 o 3 de la mañana del presidente de Estados Unidos pueda afectar nuestros intereses. Eso puede suceder, por supuesto, puede suceder como ya ha sucedido en otros escenarios internacionales. Entonces, lo mejor que podemos hacer es mantener la relación, que después de 4 años nuestra relación se mantenga, digamos. Pensar en la profundización de la relación y establecer una relación de aliados va a ser bastante difícil por el desinterés, porque nos considera de manera completamente negativa y porque él no entiende la relación sobre la base de la cooperación, sino de la imposición y la amenaza. Esto ha llevado también a que nosotros actuemos de manera temerosa muchas veces. Recuerdo Perú expulsando, o mejor dicho, declarando persona no grata al embajador de Corea del Norte. Recuerdo que el vicepresidente de Trump en su primer mandato, Mike Pence, viajó a Santiago de Chile y allá pidió a los países que mantienen relaciones diplomáticas con Corea del Norte, en el peor momento de la relación entre Estados Unidos y Corea del Norte, pidió que rompan relaciones. El Perú no rompió relaciones, pero declaró persona no grata al embajador de Corea del Norte porque Corea del Norte incumple lo señalado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Esto no lo hacen muchos países desarrollados y el Perú termina haciéndolo, obviamente, a pedido de Estados Unidos. Desde mi punto de vista, era innecesario que el Perú hiciera eso, era irrelevante y mostraba pues mucha preocupación por no escuchar, no hacer caso a el pedido estadounidense. Y me parece que la política exterior latinoamericana de los países latinoamericanos se vio muy amenazada, ¿no? Por Estados Unidos durante ese gobierno. Otro escenario, otro ejemplo también importante fue la elección de Mauricio Claver Carone como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, un candidato que era propuesto por Estados Unidos, que rompía completamente la tradición desde que se creó el BID, de que el presidente del BID siempre era un latinoamericano y el vicepresidente un estadounidense, y Trump rompía al poner a un candidato claramente politizado, alguien que claramente entendía el BID como una herramienta en su disputa con China, en su disputa financiera con China, un tema en el cual China ya no participa mucho en la región, pero en ese momento entendía a Claver Carone como un alfil en el BID, en su lucha financiera con China, en su competencia con China en Latinoamérica. También el perfil de Claver Carone es muy crítico de algunos gobiernos, iba a politizar el BID, que es uno de los organismos financieros para nuestros países. Y al final, pues logró que gran parte de los países, a pesar de que México y Argentina hicieron campaña en contra, logró que fue elegido, ¿no? ¿Okay? Y esto obviamente expresión de países como los nuestros que tienen mucha preocupación, por no decir temor,
por lo que Estados Unidos puede hacer con Trump a la cabeza, ¿no? Al final, la historia nos dio la razón y Mauricio Claver Carone salió de la peor forma del BID por temas, por incumplir, pues, normativa interna propia de la organización, ¿no? ¿Ok? Propia de la organización. Y en este contexto, ¿cómo explicar el voto latino por Trump? Porque hemos hablado de una agenda que claramente muestra mucho desinterés por parte de Trump, que muestra mucho imposición, amenaza. ¿Y cómo explicar el voto latino? Porque según los resultados en las elecciones, el 45% de los latinos votó por Trump y el 53% por Harris. Uno puede decir, los demócratas tuvieron un voto mayor que Trump. Sí, por la diferencia de 8 puntos es muy, pero muy reducida, considerable, considerando el perfil de un candidato como Trump, xenófobo, racista, que continuamente pues insulta a los latinoamericanos, que hace referencia de manera negativa a muchos países latinoamericanos, que construye su política sobre la base de la cual ya he descrito. ¿Cómo explicar una diferencia tan, pero tan reducida entre demócratas y latinoamericanos, ¿no? Entre demócratas y republicanos, perdón. Y esta diferencia es aún más preocupante si uno analiza no solamente el voto de los latinos, sino, por ejemplo, el voto de los hombres latinos. Y cuando se habla del voto de los hombres latinos, 54% para Trump, 44% para Harris. Es decir, los latinos hombres votaron más por Trump que por Harris, lo cual obviamente hace esta pregunta aún mucho más importante. Es más, en estados como Michigan, que era uno de los 7 swing states, estos estados bisagra que definieron la elección, el voto latino favoreció a Trump. Y en Nevada, que también fue todo un state, el voto latino, pues, de alguna manera casi favorece a Trump, por muy poquito. Es increíble. En el 2016, la diferencia entre demócratas y republicanos respecto al voto latino de los hombres era de 25% a favor de los demócratas. En el 2020, la diferencia fue 20% a favor de los demócratas. En el 2024, fue 4% a favor de los republicanos. Respecto al voto del femenino latino, en el 2016 la diferencia a favor de los demócratas era 42% aproximadamente. El 2020 esta diferencia era 40%. Hoy la diferencia es solo 22%. Es decir, una reducción de casi el 50% en el apoyo o en la diferencia entre demócratas y republicanos. ¿Cómo explicar este cambio? ¿Cómo explicar este cambio que a todas luces pareciera irracional, ¿no? Tres explicaciones. En primer lugar, hay una preocupación común a otras comunidades. Yo creo que la población latina se preocupa también, por ejemplo, por la economía, un tema que ha sido parte del debate. Y a pesar de que durante el gobierno de Biden hay buenos resultados económicos en muchos temas, yo creo que esto no ha terminado de calar en la población y la narrativa contra o en favor de los resultados negativos de Biden es el que ha podido calar más, ¿no? Las cifras nos dicen una cosa, pero la percepción de la población es otra, ¿no? Y la preocupación de la comunidad latina en este tema es el mismo que otras comunidades. La situación económica que ellos pues consideran que no ha mejorado durante el gobierno demócrata, a pesar de las cifras y lo que nos dice la data. En segundo lugar, también hay que ser sinceros de que el gobierno de Biden no ha mostrado mucho interés por América Latina. América Latina no está en su agenda. Uno hubiera pensado que Biden hubiera mostrado más interés por América Latina. Recordemos que él, cuando fue vicepresidente Obama, fue el enviado especial del gobierno de Estados Unidos en su relación con América Latina. Y es más, él viajó muchas veces a América Latina. Y uno hubiera pensado que con ese conocimiento y ese perfil la relación hubiera avanzado mucho más, pero la verdad es que es muy poco lo que se ha hecho, y muy poco, ¿no? Muy poco lo que se ha avanzado, muy poco lo que se ha hecho y obviamente los intereses de Estados Unidos han pasado por otras regiones del mundo y no por América Latina, como ya lo he explicado. Y en tercer lugar, probablemente lo más importante es que el voto latino no es un voto homogéneo, como algunos pueden pensar. Es un voto bastante heterogéneo, ¿no?
Por ejemplo, la comunidad venezolana que ha ido creciendo en los últimos años, estoy seguro que votan más fácilmente por un republicano que por un demócrata. Igual la comunidad cubana, que podrían ver a un republicano como mucho más duro contra el régimen chavista, contra el régimen castrista. Así que no es un voto tan homogéneo como uno pudiera creer. Y además gran parte de esa comunidad latina también ya se ha integrado a la sociedad estadounidense y ya piensan como estadounidense, ¿ok? Entonces, la verdad es que el voto latino es un voto que presenta muchas fracturas. Ahora, ¿qué tan importante fue ese voto? Porque si bien ha habido una reducción considerable en la diferencia del voto latino entre demócratas y republicanos, ¿qué tan importante fue ese voto? Y también esta pregunta se responde en forma bastante relativa, ¿ok? El voto latino tiene mucha presencia en algunos estados que ya están definidos. Por ejemplo, en los estados de California o Nueva York, ya sabemos que el resultado va a ser favor a los demócratas y ya sabemos que en esos estados que tienen mucha presencia latina, pues ahí no hay mayor discusión. ¿Estamos de acuerdo? Por esa razón, cuando a mí me decían qué tanto podía influir estos comentarios racistas de este cómico en un meeting de Trump en corta de Puerto Rico y los puertorriqueños, ¿qué tanto podía influir? Pues la verdad es que la población o la comunidad puertorriqueña básicamente está en el estado de Nueva York y es un estado ya definido, digamos, en la elección. No genera un gran impacto. ¿Dónde puede generar impacto los latinos? En los swing states, en los estados bisagra. Y ahí, de los 7 estados, si bien en Michigan hubo un voto mayoritario latino a Trump, la población latina es pequeña en Michigan. Donde sí tienen un peso importante de los 7 estados son en dos, en Arizona y en Nevada. Y ahí pueden jugar un papel importante la población latina. Entonces, ¿cuál es la importancia del voto latino realmente? Yo creo que en esta última elección, considerando los swing states, creo que el voto latino ha tenido una importancia en 2 estados, Arizona y Nevada. Y en Nevada sabemos que la población latina, pues, parece que se ha inclinado un poco más, muy poco más por Trump en desmedro de la candidatura de Kamala Harris. Así que cuando vemos la importancia de ese voto, no podemos entenderlo en términos absolutos, sino por las características de la elección estadounidense que se hace por estados y con un voto indirecto por medio de representantes, pues yo creo que la importancia del voto latino en esta elección ha estado en 2 de los 7 estados que han definido la elección, Arizona y Nevada. Bueno, creo que ya estoy con el tiempo exacto, justo 20 minutos. Espero que la presentación haya sido de su interés y agradezco nuevamente por la invitación al CIAC y a todos sus directivos y nada más. Gracias, muy amable. Continuaremos con el programa y a continuación escucharemos la exposición del doctor Juan Belit Granda, quien es exdirector de APSI y director de SIAC Política Internacional. El doctor Belit nos va a hablar respecto al impacto de la elección de Donald Trump en la seguridad de América Latina. En primer lugar, quiero agradecerles al doctor Fernando Villarán y al doctor Oscar Vidarte por sus excelentes exposiciones, su capacidad de síntesis de un tema que evidentemente es muy rico y que lleva a extenderse, creo que hasta horas, porque hoy es un lugar común en casi cualquier conversación tratar el tema de la elección de Donald Trump. Y digo hoy para nosotros, no solo los latinoamericanos, sino en especial los peruanos, la elección de Donald Trump suscita una serie de controversias. Es que en el caso de Perú, la elección del republicano ha sido recogida por la derecha peruana como un triunfo de ellos. Es decir, la derecha peruana acoge a Donald Trump como si fuera uno de ellos el que ha triunfado en las elecciones de los Estados Unidos, se vanaglorian, se enorgullecen, están muy felices del triunfo de Donald Trump. Yo verdaderamente hasta ahora no entiendo dónde reside ese sumum de felicidad de alguien que, como ha dicho
Oscar Vidarte ha tenido frases tan duras, epítetos tan oscuros, ha tenido insultos tan categóricos contra los mexicanos en especial, pero a través de los mexicanos con los latinoamericanos al extremo, que como ustedes saben, su secretario de Defensa ha escrito un libro de Donald Trump donde manifiesta que el presidente durante su estancia en la Casa Blanca le preguntó si era factible bombardear a los migrantes mexicanos en la frontera y si era factible lanzar algunos misiles a algunos grupos delincuenciales mexicanos. Esto es lo que nos suscita a nosotros esa suerte de inquietud, que es lo que ha hecho que se alegre la derecha peruana por el triunfo de este republicano. Pero bueno, cada uno tiene sus propias pesadillas. Como decía Deng Xiaoping, todas las potencias se acuestan en la misma cama, pero tienen sueños diferentes. Nosotros vamos a hacer un breve abordaje de un tema que es un tema todavía especulativo, como la mayor parte de los temas que estamos abordando. Especulativo por lo reciente del triunfo de Trump y porque todavía estamos anticipándonos a lo que podría ser el gobierno de Trump, entendiendo lo que ha sido el gobierno de Trump. El secretario de Estado, todo apunta que podría ser Marcos Rubio, este congresista cubano norteamericano, perteneciente también a la línea dura de los halcones de la derecha republicana, y que sería por primera vez en la que un latinoamericano desempeñaría este puesto. Yo quisiera primero plantear una suerte de hipótesis. Tengo la impresión que Donald Trump lo que va a hacer es un reacomodo de las fuerzas para plantear también un nuevo orden internacional, que sería precisamente ese juego geopolítico que está buscando Estados Unidos desde hace algún tiempo y que ahora se presentan las condiciones para que este reagrupamiento se dé. Y creo que ese replanteamiento geopolítico se va a dar basado en dos columnas. En una de ellas es en los conflictos que se están desarrollando. Me refiero a Ucrania, Rusia, Israel, Gaza, Israel, Hezbollah, Israel, Irán. Y la otra sería los conflictos potenciales: Taiwán, China, Corea del Norte, Corea del Sur. Creo que estas dos columnas le van a dar a Donald Trump la visión clara de cómo reagrupar su visión geopolítica, en el entendido que la guerra Ucrania-Rusia le va a permitir a Trump poder imponerle a la OTAN las nuevas condiciones, sobre todo económicas, para que los miembros de la OTAN, 22 miembros de la OTAN, puedan utilizar sus presupuestos y aumentarlos para que los gastos no caigan con todo su peso en los Estados Unidos. Gran parte de la campaña del señor Donald Trump la ha sustentado precisamente en que el peso de la guerra
ruso-Ucrania la lleva Estados Unidos desde el punto de vista económico y que ese peso Estados Unidos ya en estos momentos les está afectando sus propias bases económicas. La guerra tiene casi 1000 días, casi va a tener 3 años. Y el señor Donald Trump ha ofrecido solucionarla en 24 horas. ¿Cuál sería la solución que plantearía Trump? Lo que abre un abanico de posibilidades muy grandes, pero una de esas posibilidades es que el esfuerzo bélico de los Estados Unidos termina con Donald Trump. Donald Trump no continúa aportando mayor esfuerzo económico y esfuerzo bélico a la guerra y le permite que Rusia pueda negociar con Ucrania y que tal vez Ucrania tenga que cederle gran parte del territorio que le reclama a Rusia. Estamos especulando sobre la conversación que ha tenido hace casi 48 horas Donald Trump con Putin. En esencia, lo que hace Trump es recoger la tesis que ya en su oportunidad la había planteado Mike Pompeo, quien fuera su secretario de Estado de Donald Trump. Todos recordamos a Mike Pompeo, este secretario de Estado voluntarioso de Donald Trump, y que él mismo había expresado que el gasto que le suscitaba Ucrania era un gasto muy grande, que los países miembros de la OTAN deberían aumentar sus presupuestos. El único que lo ha aumentado desde el inicio de la guerra es Alemania a 2,8. Todos los demás se han resistido a aumentarlo. Me estoy refiriendo especialmente a España, a Francia y a Italia. Ellos se han mantenido en 2 y no han querido aumentar más. Ciertamente, también hay que considerar un hecho que es muy importante. Hoy la OTAN está reforzada por Suecia y por Finlandia. Y esos son aportes importantes en el entendido que Suecia es fabricante y productor de material bélico que lo vende a buenos precios internacionalmente. Por otro lado, la OTAN también ve con mucha preocupación la elección de Donald Trump porque lo han dicho ya abiertamente. Días previos al proceso electoral norteamericano, la OTAN veía con mucho interés el desarrollo del mismo y consideraba que si salía elegido Donald Trump, la situación de la OTAN iba a ser muy complicada, en el entendido que en el primer gobierno la OTAN, la Alianza Atlántica, había sido fuerte y duramente criticada por Donald Trump y que había llegado hasta amenazar a la OTAN que iba a salir de este grupo selecto de países potencias de Occidente. Este es un tema que sin lugar a dudas es un tema muy controvertido y posiblemente es uno de los temas de más difícil manejo, tanto para los países europeos como para el mismo Estados Unidos. No es tan fácil como se puede imaginar desarmar a la OTAN. No es tan fácil desarmar la infraestructura que tiene Estados Unidos en Europa. Más aún,
los estudios que ha hecho la misma OTAN, y estos han sido publicados hace aproximadamente 10 o 12 días, le costarían a los Estados Unidos un tiempo de casi 2 años a 2 años y medio salir de la infraestructura, retirar la infraestructura que la tienen repartida en la mayor parte de los países europeos. Ese es un tema. Digo esto porque la posición del señor Donald Trump, creo que Oscar Vidarte lo ha dicho de una manera muy clara, maneja las relaciones internacionales como alguien que maneja un negocio con los amigos. Más aún, los términos que utiliza ni siquiera son los términos habituales del lenguaje diplomático. Los mismos miembros de la OTAN especialmente los británicos han dicho algo hace muy pocos días. Lo que importa a Donald Trump, lo sustantivo de Donald Trump, no es el juego geopolítico, es el negocio. Sustantivamente es que Estados Unidos venda más y que luego Estados Unidos se aísle, porque los republicanos, un ala muy fuerte de los republicanos está empujándolo a Trump a aislarse. No es gratuito lo que se está comentando. Creo que también algo de eso lo citó Fernando Villarán. El mensaje de Trump ha sido un mensaje que ha calado muy hondo en el norteamericano. Ha ido al norteamericano profundo, que es el norteamericano rural, al norteamericano básico, al norteamericano elemental, al norteamericano que no entiende lo que es el juego geopolítico, que no entiende ni siquiera lo que es el balance de poder, que no entiende ni siquiera el rol de los Estados Unidos en esta cosmogonía internacional, sino cómo a ellos, a cada uno de ellos individualmente, personalmente, le afecta el gobierno norteamericano a sus intereses básicos de alimentación, de vivienda, de desarrollo de su comercio y la educación de sus hijos. Eso es suficiente. Yo quisiera un poco traer a la memoria que este fue el mismo clima que primó casi previa a la Segunda Guerra Mundial, el aislacionismo que tenía Estados Unidos. Y no olvidemos que el partido nazi más fuerte que había después del de Alemania era el que había en Estados Unidos. No olvidemos nosotros que quien dirigía el partido nazi en Estados Unidos era Charles Lindbergh, el célebre aviador que atravesó el Atlántico. Ese mundo quiere resucitarlo precisamente Donald Trump. Ese es un tema. El otro tema de esta columna está la guerra. La guerra de Israel, que para los israelíes, el gobierno de Biden, que les ha permitido con una gran flexibilidad hacer gran parte de lo que han hecho, va a ser de manga mucho más ancha el de Donald Trump. Donald Trump le va a permitir a ellos hacer absolutamente lo que quieran hacer. No es gratuito. No es gratuito que Benjamín Netanyahu haya sido el primer líder mundial que llamó para saludarlo, para felicitarlo y para felicitarse él de la elección de Donald Trump. Los israelíes tienen una tradición que no es una tradición, sino es parte
de esa suerte de liturgia patriótica, el día de su independencia, ellos sacan dos banderas, la de Israel y la de Estados Unidos. Si eso hiciéramos nosotros en nuestros países, ustedes entienden cómo seríamos acusados. Ustedes entienden que el Partido Republicano hace 3 meses hizo un juramento, lealtad a Israel. Esto parece un absurdo, pero ciertamente esas son las condiciones que se dan en los Estados Unidos. Les decía, este segundo factor de esta primera columna le va a permitir entonces Donald Trump el ejercicio de la fuerza en todo su vigor y en todo su esplendor a Israel. E Israel posiblemente vaya a enfrentar frontalmente al Líbano, a Irán, etc. En este esquema ya Israel está preparando y está planeando el desarrollo de las operaciones militares. Ese es un tema que, por otro lado, Estados Unidos y Donald Trump van a buscar la alianza con algunas monarquías sunitas, y van a arrinconar a los chiitas. Esta es la concepción que se supone se ejecutaría en esta nueva visión geopolítica de Oriente Medio y este cercano Oriente. Por otro lado, en los conflictos potenciales está el hecho de la guerra Taiwán-China. Y aquí, obviamente, el tema de los aranceles, que ustedes lo han tratado de manera brillante y excepcional, Fernando Villarán, va a ponerse en ejecución. Estados Unidos va a manejar los aranceles, los mismos aranceles que también los va a manejar con América Latina y los va a manejar especialmente con México, y del cual yo no descarto que también lo maneje con Perú, viendo la evolución del megapuerto de Shanghái. No creo que el megapuerto de Shanghái pase desapercibido en la concepción geopolítica de Donald Trump. Creo que va a jugar un rol, va a jugar un papel, y un papel muy importante. Algunos países de América Latina están pretendiendo ingresar a la OTAN. Uno de ellos ya ingresó, como es Colombia. Otro de ellos ha hecho algunos acercamientos, como Argentina, y también en su oportunidad lo ha hecho Perú. Ha venido en delegaciones de la OTAN, han hecho exposiciones en nuestro país. Una de esas exposiciones se dio hace unos 4 o 5 años con la Marina de Guerra, etcétera. Y te lo digo porque yo estuve en esa oportunidad y me tocó ser comentarista de un general de la OTAN, que además era el general que tenía más tiempo sirviendo en la OTAN, y él manifestó que hay un estándar de respeto de una serie de normas y de dogmas que las fuerzas del país que quiere ser miembro tiene que aceptarlas. Este es el mismo tabla que se les pasó a Colombia y que ellos tuvieron que hacer una serie de revisiones y ajustar ese comportamiento a los conceptos de la OTAN. Lo mismo le piden al Perú. El Perú se considera, y lo han dicho también algunos especialistas de la materia hace algún tiempo, uno de ellos, el profesor Evan Ellis, que tal vez algunos de ustedes reciba porque él comunica
habitualmente con algunos peruanos, Evangelis manifiesta los estándares que tiene que respetar las Fuerzas Armadas y especialmente las peruanas. Yo no sé si en esa eventualidad las Fuerzas Armadas peruanas, que se sienten muy cercanas a China por el tema del megapuerto de Chancay, van a tener facilidad para ingresar a la OTAN. Y ese es un tema que va a tener y va a exigir un manejo muy delicado de nuestras autoridades castrenses como políticas. El tema de China-Taiwán es un tema especialmente delicado porque hoy día se está volviendo a hablar a partir de la elección del presidente Donald Trump de lo que se llama la trampa de Tucídides, que estuvo muy de moda hace unos años en la mitad del gobierno del presidente Donald Trump y que es una tesis confeccionada por Rand Corporation y también por la Universidad de Harvard. La trampa de Tucídides, que obviamente les tengo que hacer una pequeña explicación, creo que todos ustedes lo saben, hace alusión a la guerra del Peloponeso que se desarrolló más o menos 650 a 700 años antes de Cristo y en el cual emergió un imperio que era Atenas y que Esparta no permitió porque competía con ellos, porque Atenas desarrolló el comercio, desarrolló un armamento, desarrolló contactos, desarrolló una cultura, y entonces Esparta le declara la guerra, viene la guerra del Peloponeso, de la cual la relata precisamente Tucídides, uno de los padres de la historia, de la historia en general, y finalmente es derrotado Esparta y nunca volvió a ser otra vez el mundo helénico igual. Desde ese momento hasta ahora se han desarrollado aproximadamente 16 conflictos parecidos a esto. Sale un estado que se sienten amenazados los otros estados por su potencial económico, por su potencial cultural, por su potencial militar y por lo tanto lo aplastan. En todos estos situaciones parecidas se han desarrollado conflictos y nunca el mundo ha vuelto a ser igual. En 16 oportunidades, desde la guerra del Peloponeso hasta hoy día. Ahí están incluidas la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hoy este síndrome vuelve a emerger en el escenario, en el cosmos de la política internacional. Muchas gracias y disculpen lo largo. Muy amable. Gracias, doctor Juan Belit, por su exposición. Ahora sí, por favor, pasamos rápidamente a Leslie Yata, quien es abogada y periodista y es especialista en temas internacionales. El día de hoy nos va a hablar sobre relaciones internacionales y políticas migratorias. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación cursada por el SEAC y saludar por intermedio de esta plataforma al doctor Juan Belit Granda, con quien me une un lazo de amistad muy grande. Muy buenas noches, maestro, lo he escuchado muy detenidamente, y también saludar y felicitar las intervenciones de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, que si bien es cierto, voy a recoger mucho de lo que ya se ha expuesto en esta conferencia de suma importancia y que denota definitivamente un camino para seguir intercambiando ciertas reflexiones. ¿Cómo impacta la elección del actual presidente electo Donald Trump en las relaciones internacionales y la política migratoria? Quienes me han antecedido a la palabra
han manifestado de que la política que caracteriza a Donald Trump es justamente aquella que gesta amenaza inminente, aquella que genera zozobra, temor. Es una política que no está de alguna manera enlazada con los compromisos recientes que se han firmado, incluso en el Pacto por el Futuro en la Asamblea General en el pasado septiembre de este año. No, esos compromisos internacionales no han sido visibilizados en la actual política de quien ahora ostenta la más alta magistratura en los Estados Unidos. El solo hecho de que Donald Trump haya esbozado durante la campaña electoral y hoy, hace ya varias horas, ¿no?, de decir que la política de deportación masiva de inmigrantes ilegales en Estados Unidos es un hecho y como tal ha materializado también la designación de algunos ya funcionarios, ¿no?, que ya han acordado para poder formar parte de su equipo de trabajo, como es el caso de Tom Homan, que se caracteriza por una política dura, ¿no?, de seguridad en las fronteras de los Estados Unidos con México. Entonces, la materialización de ciertos nombramientos que van a formar parte de su equipo de trabajo, de su gestión gubernamental, de alguna forma está ya también dando una mayor lectura y mensaje directo de lo que va o de lo que podría ser, ¿no?, el primer día de su gobierno a partir de enero del 2025. Pero la pregunta que podemos nosotros compartir con todos ustedes es que si realmente va a ser viable lo que ha establecido Donald Trump. Uno puede en campaña electoral decir muchas cosas, ¿no? Puede prometer bajar el sol o oscurecer la luna por alguna razón, pero vamos a ver si eso es posible realmente de materializar, ¿no?, en una situación real. He estado compartiendo algunos canales con expertos, por ejemplo, sobre estos temas también. Y bueno, no le va a ser tan fácil tampoco llevar a cabo lo que él ha prometido a sus electores de una deportación masiva, porque eso entraña también que Estados Unidos pueda desembolsar un alto costo económico, además del costo humano que eso va a significarle, no solo a la gestión de Trump, sino a la comunidad internacional, que ya mira con cierta desesperación lo que va a suceder a partir de enero de 2025. Mientras países como los Estados Unidos durante la gestión de Biden firmaron el Pacto por el Futuro, donde se han comprometido a reforzar un sistema multilateral, donde han hecho una mea culpa la mayoría de los países, incluyendo a Estados Unidos, respecto de la toma de decisiones que ha sido muchas veces contrarias, ¿no?, a esta política universal de derechos humanos que muy poco se entiende y se materializa dada la conflictividad internacional a la que ha hecho mención con bastante contundencia el maestro Juan Belis Granda, y también el tema de los desplazamientos forzados. Estos desplazamientos forzados de personas no se dan por puras coincidencias. No, se dan por varias razones que no son entendidas, ¿no?, por gestiones como Trump. Huyen personas de forma masiva porque tienen dictaduras en sus países, porque tienen quebrantamientos de orden constitucional y democrático en sus respectivos países. Huyen por los cambios climáticos, huyen por la conflictividad internacional, huyen por la pobreza, porque no tienen qué comer. En otras palabras, sus proyectos de vida quedan destruidos. Y lejos de entender las circunstancias humanitarias a las que han sido incursas grandes masas de personas que se desplazan en todo el mundo buscando una protección internacional, entonces nos encontramos con una política ya anticipada, anunciada, de una deportación masiva de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos.
Recientemente, pronunciamientos como el relator especializado para temas de capitalización, de valoración del aporte o contribución de los migrantes a nivel del Consejo de Derechos Humanos y del examen periódico universal que gesta el Consejo de Derechos Humanos practicado a los Estados Unidos. En este examen periódico universal, por ejemplo, más de 40 recomendaciones fueron centradas con el tema migratorio, ¿no? Desde mejorar las condiciones humanitarias de las personas que se encuentran en las fronteras, también respetar, ¿no?, los derechos humanos de las personas que están siendo detenidas por esta condición de ilegalidad, porque saben a los que pueden ser objeto, ¿no?, cuando son detenidos, y evidentemente el quiebre de separación de familias. Entonces, y afectación a niños y a niñas en este contexto. Entonces, más de 40 recomendaciones efectuadas en este examen periódico universal que se traduce como el control político adscrito al Consejo de Derechos Humanos que evalúa, escruta, ¿no?, a todos los países miembros de Naciones Unidas por ciclos, por periodos, y le toca a Estados Unidos en el 2021. Entonces, más de 40 recomendaciones efectuadas a los Estados Unidos centrados en este tema de políticas migratorias no es coincidencia, ¿no? Sus propios pares, entre ellos Alemania, ¿no?, recomiendan justamente mejorar, efectivizar políticas migratorias que calcen con una manera más ordenada, ¿no?, y de respeto a los derechos humanos de cada uno de ellos. En estos inmigrantes ilegales tenemos que valorizar, tenemos que también comprender las circunstancias en las que han sido desplazadas. No tienen, como dijo hace poco Joe Biden, dice, ellos no se les puede culpar que quieran ingresar a los Estados Unidos, pero hay que hacerlo de manera ordenada y de forma regular, ¿no? Pero tener una política abiertamente confrontacional y amenazante ya denota ahí que poco le importa a la gestión de Trump el respeto a los compromisos internacionales que su propio país ha asumido en el Pacto del Futuro y también en el Pacto Mundial de Migración Ordenada, que también se ha dado 23 objetivos para poder coadyuvar con una política migratoria ordenada. El Consejo de Europa y en general la Unión Europea también mira con mucha preocupación el tema de poblaciones inmigrantes ilegales, pero están estableciendo, digamos, mecanismos, estrategias para poder hacer que esta situación no sea de una forma y tratada de una manera humanitaria. No se trata de una deportación que, sin embargo, que prácticamente pongo al abandono, al descuido de estas personas sin importar siquiera cuál será el destino y el futuro de las mismas, ¿no? Entonces yo creo que ahí habría que abrir un mayor tema de cooperación y atención desde la comunidad internacional. En el Pacto del Futuro se ha dicho de fortalecer un sistema multilateral y aplicar el multilateralismo que caracterizó cuando se funda Naciones Unidas en 1945, ¿no?, y que se ha vuelto a reafirmar en septiembre del 2024. Precisamente el multilateralismo ayuda o ayudaría a poder lograr, mediante la cooperación con países, a enfrentar desafíos globales que hoy enfrenta la humanidad. Y uno de esos desafíos globales es justamente el tema de la migración, ¿no?, y de las personas solicitantes de asilo y solicitantes de refugio, precisamente por circunstancias que atraviesan sus respectivos países. Venezuela, el gobierno de Maduro es el gran responsable, ¿no?, de que millones de venezolanos hayan sido desplazados forzadamente en todo el mundo, y prueba de ello que tenemos en nuestro país un alto número de venezolanos en nuestro país. En Colombia, ni qué decir, ¿no? Es el país de América Latina que más población venezolana tiene, seguido de Perú. Entonces,
digamos, estas personas no huyen porque no quieran vivir en sus países, huyen porque hay un gobierno que no respeta derechos, hay un gobierno que prácticamente ha destrozado el proyecto de vida de miles y millones de personas. Entonces, el multilateralismo lo que nos va a ayudar justamente es a entrelazar una cooperación para poder satisfacer intereses comunes y poder lograr a través del esfuerzo colectivo darle una solución permanente y duradera al tema de la migración en el mundo. Esto no se resuelve de un momento a otro. Esto necesita de estrategias, necesita de una mirada integral y sobre todo necesita de la aplicación de los compromisos de todos los países que firmaron ese pacto del futuro, ¿no? Entonces, yo creo que aquí también nos vamos a detener en tema de la política de Trump. Una política desafiante, restrictiva, dominante, para nada va a coadyuvar, sin duda, con una política de respeto, ¿no?, de los derechos humanos, sin duda. Eso no tiene ningún punto de coincidencias. Yo creo que los Estados Unidos enfrenta a través de la gestión de Trump desafíos para los propios estadounidenses, ¿no?, que quienes le han dado un voto de confianza al señor Trump, que hoy en día tiene el baluarte de decir, bueno, voy a deportar por lo menos 1 millón. De 11 millones de inmigrantes que existen aproximadamente en Estados Unidos, 1 millón por lo menos se va, ¿no?, a partir de enero. El trato y esta política restrictiva definitivamente hace que las condiciones de las personas que están en estos momentos en las fronteras con México, ¿no?, queriendo ingresar, pues sea más agudizante, ¿no?, su situación, ¿no? Y la mirada que ya despierta en la comunidad europea y probablemente en América Latina, ¿no?, es ahora cómo ayudar, ¿no?, a toda esta población que va a ser forzadamente ahora desplazada a otros lugares. Entonces, ahí es cuando comienza a materializarse el espíritu del multilateralismo, que ya quisiera realmente verlo, ¿no?, a partir del próximo de enero, cuando empiece la gestión de Trump. Porque vamos a ver si esos compromisos que se han firmado, ¿no?, en el Pacto del Futuro realmente van a dar los resultados que se espera. Este es el momento, ¿no? Si querían materializar compromisos serios y responsables a los que se han comprometido los países, pues ese es el momento de poner a prueba el verdadero espíritu para el cual se ha convocado Naciones Unidas. Si esto no funciona, me temo que pensaremos en un futuro muy próximo incluso refundar Naciones Unidas. Otro de los aspectos que también yo creo que es importante trabajar en esto frente a una política amenazadora, dominante, restrictiva de derechos que ya empieza a gestarse desde Trump, es también que no le va a ser una tarea fácil, ¿no?, toda esta promesa electoral por la cual esto ha sido su caballito de batalla para ganar, ¿no?, estas elecciones, entre otros. Tenemos también la participación de organizaciones internacionales de derechos humanos, las propias Naciones Unidas, que vamos a ver qué capacidad de respuesta le va a dar frente a esta política ya anunciada por Trump. Definitivamente las relaciones internacionales con Trump van a ser muy tensas precisamente porque ya se gesta una política amenazadora. Y en el mundo de las relaciones internacionales eso no funciona así, ¿no? Las relaciones diplomáticas, las relaciones internacionales entre países no funcionan bajo la tensión, funcionan bajo el respeto, bajo la cooperación, que es el punto esencial para la vigencia del derecho internacional. Entonces, en el mundo de las relaciones, en este gran universo de relaciones entre los estados, funciona bajo el respeto, ¿no?, entre los estados.
pero no bajo una política de amenazadora, dominante y restrictiva. Eso no es un buen síntoma para el buen manejo de relaciones bilaterales. Y ese punto también habría que tener mucho cuidado hacia el futuro, porque podría tensar muchas relaciones entre países, incluso hasta quebrantarlas. Recojo una intervención importante del maestro Juan Belit Granda cuando dijo que a Trump lo único que le importa es negociar antes que cumplir un compromiso, y eso es muy cierto. Nadie está poniendo en juicio, nadie está discutiendo que los países tienen el derecho a la soberanía, a la igualdad soberana en la comunidad internacional, a defender sus fronteras de personas que pretenden ingresar de forma ilegal. Nadie está diciendo que no tengan ese derecho. Lo que no tienen derecho es a contravenir un tratamiento de carácter humanitario, incluso compromisos internacionales, tratados internacionales que debemos aplicar cuando, por ejemplo, hay personas que solicitan refugio, que prácticamente son aquellas que van huyendo de sus países de residencia o de origen porque escapan de cambios climáticos, de conflictividad, no pueden regresar a sus países de origen y de residencia por temor a que puedan perder la vida o tener o sufrir daños en su integridad. Ahí tenemos el principio también de no devolución, que también está completamente, digamos, desatendido en estos tratamientos de personas solicitantes de asilo o refugio. Entonces, yo creo que aquí también lo que sostiene el maestro Juan Belit es que también es importante que Estados Unidos se preocupe por mejorar su economía. El Perú también lo tiene que hacer, ¿no? Todos los estados tienen derecho a proteger su economía, a proteger sus fronteras, sí, pero no a un costo humano que les signifique una violación sistemática de derechos humanos, no una violación a los tratados internacionales y a los propios compromisos que los estados no han efectuado recientemente en el Pacto del Futuro. Porque si esto prácticamente se firma y queda como una letra más en un texto, pues entonces yo creo que el problema aquí es no solo la organización misma de Naciones Unidas, que ya ha tenido severos y grandes cuestionamientos institucionales, ¿no?, respecto a la capacidad de dar una respuesta frente a la conflictividad internacional, y eso ha sido arduamente criticada también para las Naciones Unidas. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de poder situar, ¿no?, estas circunstancias y poder justamente de generar una mayor reflexión y sobre todo activar este multilateralismo en la comunidad internacional para enfrentar estos desafíos comunes. Yo quisiera en esta corta intervención simplemente agregar dos cosas, dos ideas complementarias, porque no quisiera realmente seguir prolongando una conversación que ya creo que ha estado más expresada en las personas que me han antecedido. Solamente quiero compartir lo siguiente, ¿no? Entre los puntos comunes entre Trump y Harris, por ejemplo, era mejorar la seguridad fronteriza, ¿no? Era uno de los puntos comunes entre estos dos candidatos, pero con visiones distintas en el manejo de la política migratoria. La población inmigrante en los Estados Unidos ha crecido, no drásticamente en las últimas décadas. Hacia 2023 tenemos casi, según data, de 11 millones de migrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos, y que casi la mitad de esta población no proviene de México, seguida de Guatemala, El Salvador y Honduras, ¿no? Entonces, los migrantes indocumentados representan el 3.3%, dice, de los habitantes en los Estados Unidos, ¿no? Y al menos 8.3 millones de los mismos son trabajadores, ¿no? Son trabajadores según la data de la portal Pew Research Center. La mayoría de los migrantes indocumentados se concentran en los estados de California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois.
Entonces, ¿qué va a significarle a los Estados Unidos aplicar una política masiva de deportación, devolverlos, ¿no?, a sus países de origen, que probablemente huyen de estos países justamente por diversas circunstancias en donde no es posible materializar sus proyectos de vida? Entonces, ahí me temo que va a haber una política sistemática de violación de derechos fundamentales que va a emprender seguramente Donald Trump con su nueva gestión, ¿no?, gubernamental que empieza en enero del 2025.